Hola, buenas noches, buen día, buenas tardes a quienes nos escuchan. Nuevamente estamos aquí. Es un gusto para nosotros encontrarnos en este espacio que nos convoca, la Diplomatura de Pedagogías de la Ruralidad. Y esta vez este encuentro, en principio, compartiendo abiertamente, desde ya nuestro agradecimiento a la profesora Melanie Ross, quien nos dio la posibilidad de conversar con ella para, bueno, comentarnos acerca de lo que ha sido su formación en lo que es la modalidad de educación rural, su experiencia como docente en el territorio. Así que bueno, le vamos a dejar la palabra para que ella nos cuente, se presente, qué nombre, apellido, cuál es su trayectoria de formación, su experiencia y todas aquellas otras cuestiones que sean necesario abordar para que la conozcamos. Adelante, compañera Melanie, muchísimas gracias por este encuentro. Buenas noches, profesor Nicolás. Muchas gracias por comunicarse conmigo y por tener en cuenta mi experiencia. Usted ya me presentó, soy Melanie Ross y soy profesora de educación primaria. En este momento me estoy desempeñando en la localidad de 28 de Julio, en Chubut, ¿sí? Al oeste del río Chubut, en una localidad rural, ¿sí? Una localidad de 800 personas que ha crecido con el tiempo y es la única escuela en la comunidad. Tenemos una modalidad rural, ¿sí? Eh, y bueno, ahí ejerzo hace 2 años que asumí la titularidad, aunque mi experiencia en el campo de la ruralidad, el primer acercamiento fue en el año 2013, en otra escuela rural cercana a la comunidad de 28 de Julio y la comunidad donde resido actualmente, que está a 15 minutos de 28 de Julio. ¿Qué más puedo contarte, profesor? No, la verdad que estoy, digamos, muy interesado acerca de lo que nos pueda transmitir, digamos, con sus palabras, con su humilde experiencia y en principio consultarla acerca de sus formas, de su inicio en la formación docente inicial, valga la redundancia, respecto a si usted tuvo la posibilidad de tener experiencias o prácticas formativas en la modalidad de educación rural, donde haya conocido cómo es la tarea del docente en particular, si había escuchado hablar alguna vez o pudo, digamos, producir una experiencia con los plurigrados o con las secciones múltiples. Eh, y bueno, y concretamente preguntarle si usted cree que es necesario en la amplitud, lo que significa la formación docente a lo largo y a lo ancho del país, si es necesario, vuelvo a decir, si es realmente oportuno, si es pertinente que todos los profesorados, más allá de su orientación y modalidad, conozcan lo que es el territorio, el campo de organización del trabajo docente o las formas de prácticas con el plurigrado o con otros aspectos específicos de lo que es la escuela rural, ¿no? Decir, bueno, profe, contanos cómo desde el primer día que llegaste, si tenías herramientas, si realmente te sentiste, digamos, con los recursos suficientes o tuviste que reforzar algunas cuestiones sobre la marcha, ¿no? Bueno, son muchas cosas para comentar, pero es cierto, Adelante. sí, cuando yo empecé con mis primeras experiencias en la ruralidad, yo no contaba con las herramientas. Es más, ni siquiera me había recibido. Eso es un aspecto importante porque estaban contratando estudiantes avanzados ante la falta de docentes que se quisieran acercar a trabajar en la ruralidad, ¿sí? En las zonas más lejanas, lejos de la ciudad de Trelew, de Rawson, de Puerto Madryn. Eso es algo me parece importante a resaltar porque yo a la primera escuela a la que ingresé a trabajar es como que me fogoneé. Yo no llegué con las herramientas más allá de las que corresponden a la formación docente primaria en general, que bueno, es una herramienta que tiene que primar en todos los niveles y todas las modalidades de educación. Pero sí el campo en el que me desempeñé me dio herramientas y experiencias nuevas, ¿sí? En la escuela en la que yo me desempeñé esos primeros años, yo trabajé con un plurigrado, ¿sí? En la escuela en la que yo me desempeño ahora no tiene plurigrado,
Lo tuvo sí en su momento, es una escuela de casi 100 años, y tenemos un maestro para cada sección, ¿sí? Aunque el personal es reducido, no hay secretarias, es de tercera categoría, pero en su momento sí me acerqué, digamos, a una experiencia nueva con el plurigrado. Tuve que aprender, tuve que asistir a algunas capacitaciones que daba el Ministerio de Educación, no fueron muchas tampoco, y necesité mucha guía porque las características de la ruralidad tienen que ver con el medio y con la población, cada población, digamos, donde está inserta la escuela, cada comunidad tiene sus particularidades, ¿sí? En este caso, la ruralidad tenemos muchísimo trabajo agrícola, eh, tenemos la presencia de muchas comunidades de bolivianas, entonces nos permite trabajar con mayor, aprovechar la riqueza, ¿sí? De los conocimientos y de todo lo cultural que podemos compartir, ¿sí? Digamos, para ampliar los horizontes en la educación. Entonces, y por otra parte, tengo que decir que en el profesorado en Trelew tuvimos un espacio de desarrollo institucional que se trataba de la ruralidad. Tuvimos un cuatrimestre de EDI de ruralidad. Lo teníamos para juegos y lo teníamos para educación sexual integral. En ese EDI de ruralidad pudimos conocer experiencias y se nos dieron algunas herramientas que, bueno, son limitadas para un solo cuatrimestre, ¿sí? Yo considero realmente que la formación inicial, ¿sí? En la ruralidad tiene que ser más amplia y tiene que haber muchas más experiencias en el campo. Nosotros tuvimos yo tuve la oportunidad de tener una experiencia en campo, hicimos un viaje a la meseta, ¿sí? En la meseta hay muchas escuelas rurales porque, bueno, el clima es más hostil, entonces hay menos cantidad de personas y las actividades agrícolas son diferentes, ¿sí? Las actividades de producción son diferentes. Entonces no es la misma ruralidad que yo tengo en la comunidad donde soy titular, ¿sí? Que la ruralidad de la meseta, ¿sí? Yo en la comunidad donde soy titular tengo acceso a muchos más recursos, hay ciertas limitaciones, pero tengo recursos. Tuvimos en la formación, tuve la oportunidad de ir a la meseta y participar en la escuela rural durante unos días, observar las propuestas, su forma de organización. Esa ruralidad no es la misma ruralidad que yo vivo, no es la misma, no es la misma. Se buscan, se persiguen los mismos objetivos, formamos parte de las mismas normativas, pero cada escuela busca adaptarse a las necesidades de su comunidad, ¿sí? En aquel caso, por ejemplo, en el caso yo fui a la comunidad de Chacay Oeste, ¿sí? Es una pequeña aldea escolar que ahora tiene secundario, pero hay muy poca gente, tiene muchas carencias de todo tipo, los servicios desde salud, de todos los servicios están muy limitados. Entonces, algo que puedo destacar es el valor del vínculo, ¿sí? El valor del vínculo en la escuela rural y especialmente en estas comunidades de la meseta es mucho más rico, útil y actualmente necesario para establecer una continuidad en las trayectorias escolares. Si bien es cierto que nos faltan muchas herramientas y yo considero que si bien hay lineamientos generalizados, ¿sí? Que parten desde Nación, después están en la provincia para las escuelas rurales, es preciso brindar mayores herramientas, asegurar los recursos para las escuelas, para la formación y para la población, y un efectivo trabajo en red entre las instituciones para poder asegurar y garantizar los derechos de todo tipo que se deben garantizar y especialmente en las comunidades pequeñas, ¿no? Sí, la verdad que estoy escuchándote atentamente y me sorprende tanta diversidad, como vos Sí, decís, no hay una ruralidad, sino no. hay ruralidades, ¿no? Y pensando en esas cosas comunes, te pregunto,
respecto de esos objetivos que vos Sí. mencionabas, en tanto las trayectorias reales y las trayectorias más teóricas, que son un poco estos objetivos que tenemos en común entre las distintas escuelas de educación rural, que me cuentes cuáles son, digamos, las expectativas, cuáles son, o mejor dicho, de forma más práctica, hasta dónde llega en su trayectoria escolar un alumno de la escuela rural. Digamos, ¿hay proyecto de vida que va más allá de la cuestión productiva de la región? ¿O podemos pensar en que ese proyecto de vida de ese egresado de esa escuela rural, tanto de la meseta, como decías vos, y como de la localidad de 28, tiene las mismas posibilidades, cumple estos objetivos? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el horizonte de la escuela rural en el sur de nuestro país, digamos, en torno a las trayectorias reales de nuestros estudiantes? Bueno, eso es, es bastante notable la intencionalidad, ¿sí? Tiene que ver con la visión y la misión de la escuela que se realiza junto con la comunidad, ¿no? La comunidad de 28 de julio reconoce unas raíces, ¿sí?, del trabajo agrícola que tiene que ver con los inmigrantes, ¿sí?, galeses de la zona, que hay mucha herencia del trabajo agrícola, y además también tiene que ver con el trabajo de las comunidades bolivianas, en especial, en particular, que ellos trabajan mucho la tierra. Sin embargo, profesor, es muy notable la intención, ¿sí?, de las familias de avanzar hacia estudios superiores. Incluso si los estudios superiores tienen que ver con el trabajo de la tierra, ¿sí? Nosotros en la escuela de 28 de julio tenemos una materia especial que es agraria, educación agraria. Entonces, la que busca, esta es específica para la escuela, inserta en la localidad agrícola, para poder utilizar los recursos naturales. Tenemos que tener nuevas experiencias con el medio y con los saberes y las tradiciones de la familia. Siempre se busca una formación superior. Eso es como es parte de la visión. Hay un horizonte más allá. Como cualquier trayectoria escolar de zonas urbanas o rurales, siempre apuntamos más lejos, apuntamos más allá, a que los estudiantes se profesionalicen y que logren conocer todo lo más posible de la mejor forma posible en cuanto a los saberes que son, digamos, consensuados socialmente por nuestra sociedad, ¿no? Y que busquen profesionalizarse como una meta de vida, como una forma de acceder a las mejores condiciones de vida, ¿sí? Particularmente en sus metas personales, ¿no? Y aquel que no intenta profesionalizarse siempre busca, sí, porque tenemos familias que hemos recibido, en todos lados existen familias que tienen otros objetivos de vida que no tienen que ver con la educación superior, ¿sí? Pero la educación primaria y secundaria como la base, ¿sí?, para una buena calidad de vida y una forma de ciudadanía responsable y participativa. ¿Sí? Muy clara, profesora, la verdad que muy conciso todo lo que plantea. Y preguntarle en ese sentido que venía desarrollando por el tema de la construcción de la ciudadanía crítica, activa, Sí, participativa. sí. eh, ¿Usted podría decir que se trabaja de igual manera en las escuelas urbanas que en las escuelas rurales? ¿O podría establecer alguna diferencia? ¿O podría decirse de que no se dan de la misma forma por una cuestión de contexto? Por un lado, preguntarle para que nos cuente más acerca de la formación de los estudiantes del nivel primario y secundario, en busca de esta formación crítica, o mejor dicho, participativa, una ciudadanía democrática. Y también, por otra parte, para que nos cuente su experiencia, cómo ha sido la planificación de la enseñanza en el plurigrado en el momento que usted empezó o que conoció en alguna experiencia, que nos cuente algunos aspectos, digamos, relevantes, y también, eh, por otro lado, que nos cuente si la enseñanza en la escuela rural en la que se desempeña hoy tiene relevantes, digamos, aspectos
o mejor dicho, o el docente que trabaja en la enseñanza, en la escuela donde usted se desempeña en la actualidad, cuenta con distintos saberes pedagógicos, ¿está bien? Que pueden de alguna manera fortalecer esta experiencia de enseñanza-aprendizaje, esta experiencia de formación. Para sintetizar, por un lado, que nos cuenta acerca de la formación de las participaciones de las ciudadanías activas de estos estudiantes, y por el otro lado, que nos cuente cómo es la planificación de la enseñanza para poder lograr estas participaciones activas, estas ciudadanías en formación, digamos, democráticas, ¿no? Y sobre todo pensándolo en el marco del plurigrado, ¿no? Bueno, en realidad, para trabajar con, digamos, en la formación de la ciudadanía es muy útil aprovechar todos los recursos y proyectos que se bajan incluso desde Nación, que ofrecen diferentes oportunidades de participación y de experiencias nuevas. Y después lo bajamos a lo local. ¿Sí? La formación docente en cuanto a esto tiene que ser totalmente actual, tiene que ser constante, continua, y es una meta y es un desafío por el que estamos atravesando los docentes, calculo que de todo el país, de zonas rurales y urbanas de todo tipo, ¿no? Obviamente actualizándonos también digamos, a estos avances en la sociedad del conocimiento, de la comunicación y de los avances de la tecnología. La formación es una deuda pendiente, ¿sí? Pero digamos, siento que estamos dando pequeños pasos para poder construirlo, ¿sí? Los proyectos de participación, especialmente todo lo que tiene que ver con los derechos, las jornadas, la ESI, ¿sí? Todo lo que se puede hacer, se observa mucho en la secundaria acá. En la secundaria se observa muchísima participación en los proyectos educativos del Mercosur, ecológicos, de reciclado, de política, de históricos. Hay muchísimas oportunidades para explorar, ¿sí? Explorar, conocer y participar activamente en la sociedad, ¿sí? Salir un poco de nuestro espacio del aula para hacer del aula la sociedad, ¿no? No tengo, personalmente no he tenido demasiadas herramientas ni oportunidades de formación que yo te pueda decir, pedagógicas, que me hacen, ¿sí? Una experta, ¿sí? En cuestiones que tienen que ver con la ruralidad. Eso me lo ha dado la experiencia. La experiencia de gente que ha estado en estos lugares antes que yo, ¿sí? Que sea una cuestión de retroalimentación en cuanto yo vengo con algunas cosas nuevas de la formación y pueda tomar todas aquellas experiencias y conocimientos que me sirvan para trabajar en un plurigrado, por ejemplo. Ahora en este momento no estoy en un plurigrado, pero cuando lo estuve, tuve que realmente reconocer, poder identificar, hilar fino cuáles eran los objetivos de cada ciclo, porque me desempeñé un tiempo en segundo ciclo y luego en primer ciclo. Saber cómo ubicarnos en el espacio, poder diferenciar los alcances de cada estudiante, ¿no? Reconocer cuáles eran los saberes que yo tenía que priorizar en el PEI, después lo que me pedía el PCI y utilizar los diseños curriculares, que justo me ha tocado ser formada en el momento en el que los diseños curriculares fueron reformados, o sea que yo tengo diseños curriculares nuevos, son relativamente nuevos, y poder elegir realmente es todo un arte, porque además la docencia tiene mucho de arte, encontrar un hilo conductor para trabajar un tema con 3 grados diferentes, donde superemos te doy una fotocopia a vos esta y a vos esta, y vos copias el pizarrón, vos aquel y vos aquel, para hacer de eso un aula de construcción de conocimiento que sea colectivo. Entonces, son cuestiones que ahora se están ampliando las capacitaciones al respecto. Yo no tuve demasiada experiencia ni muchas oportunidades para capacitarme en eso, pero pude ir consiguiendo algunos, aprovechando la experiencia, observando mucho, ¿sí? Y buscando los recursos y los medios para poder desempeñarme lo mejor posible, porque todo es un aprendizaje,
en los plurigrados y en la época en la que tuvimos mucho más trabajo con la ruralidad. Aprender a trabajar en equipo es esencial, no solo con los colegas con los que son como uno que uno conoce, sino de áreas especiales, de áreas de agraria, de proyectos, aprovechando las redes, trabajando, articulando con el nivel inicial y con el secundario, cosas que no son fáciles, que deben estar presentes en todas las escuelas, pero especialmente en una comunidad rural donde solo tenemos una institución y donde nos conocemos todos. Ahí el valor del vínculo, ¿sí? Eso es algo que debe aprovecharse fuertemente en las comunidades rurales, porque tenemos una Eso cercanía. es un saber pedagógico que usted Sí. ha venido mencionando a lo largo de esta conversación, que es, eh, digo, fundamental para poder llevar adelante estas prácticas educativas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y para mí ha sido, yo calculo que ha sido algo de lo que yo me pude agarrar, incluso en la pandemia, fue lo que pudo sostener las trayectorias. Sí, por supuesto, siempre manteniendo un distanciamiento óptimo, que no es fácil tampoco, pero el trabajo con el vínculo, el conocer las necesidades es particular, es fundamental y es algo que se puede rescatar de las comunidades en la ruralidad. Yo creo que ha sido mi ganancia más grande dentro de las prácticas en el campo. La verdad que muy clara toda su exposición, respondiendo cada una de nuestras inquietudes, haciendo aportes a este trayecto de formación de manera, la verdad, muy significativa. Así que le estamos muy agradecidos, profesora, por No, su gracias a usted. intervención. Desde ya, en nombre del equipo de la Diplomatura de Pedagogías de la Ruralidad y en nombre del equipo de trabajo, el proyecto de extensión, en principio, estamos eternamente agradecidos por sus aportes, por sus opiniones, sus posicionamientos, por comentarnos de sus aprendizajes, sus experiencias, sus testimonios, sus vivencias, que para nosotros son realmente lo que pueden llegar a construir a mediano plazo eh, la, un corpus de saber que les sirva en algún futuro a aquellos docentes iniciales que quieran formarse en el campo específico de la modalidad de educación rural. Así que muchísimas gracias, profe, y bueno, estamos en contacto, Estamos en seguramente contacto. cuando Gracias. estén las cosas, digamos, ya siendo públicas este material y demás, se lo vamos a compartir para que lo guarde. Así que desde ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno.